En un lugar de La Mancha del que prefiero no recordar el nombre, justamente porque queda en La Mancha y por eso me hace acordar de que todo el tiempo me mancho con todo lo que se les ocurra, especialmente con tinta con la que escribo, y también con salsa, tuco, mate, café y cualquier cosa que tenga en mano. Pero me estoy yendo por las ramas, así que mejor empiezo otra vez. En un lugar de La Mancha del que prefiero no recordar el nombre, y por favor no me pregunten porque prefiero no recordar el nombre, porque también prefiero no recordar porque prefiero no recordarlo. Y ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Bueno, voy a empezar de nuevo y esta vez, si aparecen ramas, ni las voy a mirar. En un lugar de La Mancha del que prefiero no recordar el nombre, vivía hace mucho tiempo un hombre delgado y cincuentón, que tenía un caballo tan flaco como él. Comía poco y mal, y algunos días se salteaba el almuerzo o la cena. Y eso no quiere decir que preparaba unas verduras salteadas con aceite de oliva, sino que no comía. Y no porque quisiera mantener la línea, sino porque tenía la despensa vacía, igual que los bolsillos. Pero para compensar, tenía la cabeza llena. Pronto veremos de qué. Posiblemente se llamara Quijana, pero algunos le decían Quijada y otros Quesada, y no se sabe bien por qué, pero terminó siendo conocido como Quijote. Tampoco se sabe bien por qué, pese a su pobreza, contaba con una empleada fiel, una mujer de unos 40 años que se encargaba de limpiar la casa cuando estaba sucia, ya que él se encargaba de ensuciarla cuando estaba limpia. Y también vivían con él una sobrina adolescente y un muchacho que hacía algunas tareas que en esa época hacían los muchachos como ese. Le ensillaba el caballo cuando estaba desencillado y lo desencillaba cuando estaba ensillado. También le daba de comer al caballo cuando tenía hambre, y cuando él tenía hambre comía como un caballo, aunque no del mismo tipo de alimento. Y como siempre había alguien que se ocupaba de realizar las tareas necesarias, él tenía poco para hacer. Además, parece ser que provenía de una familia de alcurnia, aunque su situación económica se había venido abajo en picada. Y en esa época no estaba bien visto que las personas de alcurnia trabajaran. Por eso tenía mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre lo dedicaba a la lectura. Pero claro, en esa época muchos grandes escritores todavía no habían publicado sus libros. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el mismo Miguel de Cervantes. Y ni hablar de la excelente literatura argentina y latinoamericana, que todavía ni siquiera había sido escrita. El pobre hombre no tenía más remedio que leer las pésimas novelas que estaban de moda en su tiempo, que eran historias de caballeros andantes. Los protagonistas de esos novelones eran aventureros que iban de un lado a otro, movidos por el afán de hacer justicia, conquistar el amor de una princesa, descabezar un dragón, derrotar gigantes, deshacer encantamientos y entrometerse en toda situación que les pudiera deparar fama, renombre y fortuna. Al final no estaba del todo claro si lo que buscaba era ir por el mundo haciendo el bien o si más bien quería quedar bien con todo el mundo y lucirse lo más posible. La cuestión es que este hombre consumía novelas de caballería como quien come chocolate, y así como una persona puede volverse adicta a las golosinas y terminar con el hígado destrozado, él se engolosinó con esa clase de libros, con sus personajes, sus hazañas y sucesos, hasta que sus sesos quedaron carcomidos por tanta lectura indigesta. La lectura de las gestas caballerescas tenía para él tanto encanto que llegó a vender gran parte de la tierra que aún le quedaba para poder comprar más libros. Vivía tan enfrascado en ellos que la mente se le empezó a confundir y las páginas que leía toda hora empezaron a conformar en su entendimiento una realidad más viva que la de sus experiencias cotidianas. Conocía de memoria las insólitas aventuras de más de 100 caballeros y sus nombres y sus hazañas. Se agolpaban en su sien como modelos de sumo bien, a quienes anhelaban imitar. La pasión de Don Quijote por los caballeros andantes no tenía cura, y para colmo, en los momentos en los que no se dedicaba a la lectura, solía conversar con el cura del lugar, Paco Pérez, y con maese Nicolás el barbero, acerca del mismo tema. Es decir, era un hombre monotemático, lo que no quiere decir que su tema predilecto fueran los monos y tampoco una combinación de monerías y matemática, sino que tenía un solo interés, las novelas de caballeros andantes. Y con el tiempo se convirtió en un ejemplo de lo mal que puede hacer leer solamente lo que está de moda y no tener ningún conocimiento acerca de lo que se lee. Con el cura y el barbero solía discutir quién había sido el caballero más valiente de toda la tierra, si Amadís de Guala o Palmerín de Inglaterra. El caso en los momentos de cordura de Don Quijote eran cada vez más escasos. En cambio, sus momentos de gordura eran totalmente inexistentes, ya que tenía una delgadez extrema.
Muchos libros que leía estaban tan llenos de frases, tan llenos de palabras, tan llenos de sonidos rimbombantes y tan vacíos de significado que el cerebro se estrujaba tratando de entenderlas y las ideas se embrollaban todavía más de lo que ya las tenía. Fue entonces cuando en su embarreñada cabeza despuntó una idea que puso puntos suspensivos a la vida que llevaba hasta ese momento, y apuntó a convertirlo en héroe de puntiaguda lanza en mano, como los protagonistas de tantas novelas que había leído. El señor Quijana estaba a punto de transformarse en Don Quijote. Solo faltaban algunos detalles fundamentales para que naciera como caballero andante. Como él bien sabía, gracias a tanta lectura, era imprescindible que un caballero tuviera un caballo. Sin dudarlo, se acercó al suyo, que, a decir verdad, era bastante entrenado en años y salido de kilos, es decir, ya no era joven ni brioso, y le sobraba edad, del mismo modo que le faltaba peso. Pero como Don Quijote había empezado a ver el mundo con unos ojos que transformaban todo lo que veían, lo encontró en excelentes condiciones y decidió que, de allí en más, lo llamaría Rocinante. También sabía que la vida de un caballero andante no estaba completa sin la presencia de una mujer de la que estuviera totalmente enamorado y a la que le dedicaría sus triunfos y poesas. Don Quijote recordó que cerca de allí vivía una campesina llamada Aldonza Lorenzo, y en un santiamén su imaginación la convirtió en una dama delicada y distinguida, dueña de su corazón. La bautizó con el nombre de Dulcinea del Toboso. Durante toda una semana se dedicó a conseguir una armadura, un escudo, un casco y una lanza, elementos indispensables para un caballero andante, y a ponerlo en buenas condiciones. Y por fin, un día antes de amanecer, partió sin despedirse de ninguna de las personas que conocía, y se lanzó, lanza en mano, a la aventura.